El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Archivo. Hoy tendremos el lanzamiento del libro de Gonzalo Arango, El de Andes, una obra literaria de Juan Carlos Vélez, El Cale, también un andino. Esta obra fue un anhelo que se hizo realidad, un anhelo para compartir con los andinos la vida y aquellas obras de uno de los más representativos exponentes filosóficos que ha brotado de esta tierra cafetera. Pretender entrar en la vida de un personaje y escudriñar lo más que se pueda de su quehacer como ser humano es, en el fondo, una invasión, una especie de atropello a la intimidad, pero eso es lo que se gana un feligrés al convertirse en famoso, al alcanzar la categoría de personaje público. Cuántas sorpresas agradables y cuántas desagradables encontramos al penetrar en el mundo de estos seres, pero nunca nos dejan indiferentes, siempre nos inquietan y nos motivan. Es una especie de morbo al que no nos resistimos y nos incita a no abandonar el escrutinio. Andes es un pueblo afortunado, puesto que ha sido cuna de grandes personajes, tanto hombres como mujeres, pensadores, escritores, pintores, escultores, artistas y artesanos de todo talante, deportistas, investigadores, políticos, médicos, ingenieros, etc. Grandes personajes que adornan la historia colombiana con sus vidas agitadas y sus pensamientos adelantados. Afortunados somos como pueblo por contar con hombres como Gonzalo Arango, pensador, escritor, pero ante todo un hombre que hizo de su paso por la vida la posibilidad de expresión y rebeldía para toda una generación, y por qué no decirlo tranquilamente, para las generaciones venideras. Gonzalo Arango es el personaje más importante de la historia del municipio de Andes, el pueblo más pujante del suroeste de Antioquia. Los andinos tenemos que sentirnos orgullosos, ya que no hemos dejado de extinguir en el olvido que produce el paso del tiempo la llama del pensamiento del padre del bullicio y sesentero movimiento nadaísta, cualquiera la idea que nos hayamos creado al leer sus textos y al conocer algunos aspectos de su vida. Ahora, con esta biografía escrita desde Andes por un andino, con la totalidad del proceso editorial y de financiación realizado por andinos, escrita para todos los seguidores de este maravilloso personaje, la comunidad Andes, como unidad social, continúa proporcionando elementos que ayudan a conocer al escritor, al hombre, al pensador y que lo acercan a su verdadera dimensión humana. El que aparece en las páginas que siguen no es solamente el hombre que nació y vivió hasta sus 17 años en Andes, es el hombre universal en que se convirtió el que aquí se describe, pero el que nunca olvidó su origen ni su pueblo. Estas páginas son un recorrido por su vida, por sus amores y sus desamores, por sus pasiones y por sus odios, por sus publicaciones, por su trasegar por este mundo. Están escritas solo con la pretensión, según su autor, de ilustrar la vida de Gonzalo Arango, de dar algunas pinceladas a ese cuadro formado por todas las acciones que acompañan a cualquier ser humano durante toda su existencia, en este caso al fundador y padre de un estilo de vida artístico y de opinión, el nadaísmo. Finalmente, el proceso artístico que culmina con la edición y presentación de este importante libro demuestra que Andes avanza a la vanguardia en lo referente a la conservación y valoración de su memoria cultural en la región del sureste antioqueño, de la cual es flamante capital. También demuestra que Andes cuenta con espíritus inquietos que reconocen en su propio pueblo la posibilidad de proyectarse universalmente, aportando a la construcción de una Colombia más justa y en paz para todos. Gracias. La poesía también fue una manera de expresión de Gonzalo Arango. No en vano esa riqueza retórica evidente en el discurso para la coronación de un pueblo que escuchábamos hace unos instantes. Para complementar este género, démosle la bienvenida a Carlos Alfonso Rodríguez, poeta que llega desde nuestro hermano país del Perú para acompañar este evento.
Mi nombre es Carlos Afonso Rodríguez, nací en el 2 de abril de 1966, estudié periodismo, terminé la carrera y me dediqué a viajar por distintas ciudades de América y llegué a Medellín y me quedé hace ya algunos años. Uno de los momentos más emocionantes de mi vida fue cuando hace 5 años me dieron la cédula y residencia en Colombia, con lo cual me convertía en ciudadano colombiano. Y es uno de los momentos más emocionantes que he tenido y lo comparto con ustedes en este momento. Yo voy a leerles una reseña que hice sobre este libro, atendiendo a la invitación generosa que me hizo Juan Carlos. Esto se llama Sobre Gonzalo Arango, el de Andes, que es el título del libro que hoy se presenta. Gonzalo Arango, el de Andes, de Juan Carlos Vélez Escobar Cale, es la primera biografía formal del controvertido, polémico y audaz escritor, poeta y periodista colombiano, cuya admiración y trascendencia rebasa los confines cafeteros, regionales y nacionales. Es el primer libro que trata de sintetizar los 45 años del creador y promotor de una asociación de escritores que apareció en el escenario literario colombiano y latinoamericano en los años 50 y 60 del siglo pasado. Considero que en un principio el nadaísmo fue Gonzalo Arango, y en el final de sus días, solo Gonzalo Arango también fue el nadaísmo, pues recordemos que él mismo se encargaría de clausurarlo, probablemente al detectar, intuir y palpar las inconsecuencias, intereses y el afán de protagonismo que movía a sus desesperados discípulos que lo rodeaban como hienas hambrientas y aves carroñeras. Fuera del autor de Medellín a solas contigo, el grupo nadaísta es un movimiento de notorias limitaciones, sin nuevas ideas, sin propuestas, que se acomodó en el estado de cosas cultural con el mayor de los desparpajos, esgrimiendo como únicas cartas el oportunismo. Gonzalo Arango Arias fue el conductor, genio y figura de la mencionada promoción de autores que después de muerto en el accidente de tránsito empezó a despreciarlo en círculos cerrados y a elogiarlo en tribunas públicas para usufructuar beneficios que hoy son claros y evidentes. Creo que este libro ayuda a esclarecer muchas dudas, entre ellas esa falsa mitología nadaísta salpicada de chismes, mentiras y chascarrillos de burdel. Es cierto que esos falsos amigos que convivieron con Gonzalo y compartieron la misma aventura literaria, en lugar de colaborar con el autor de este libro de exploración e investigación, le pusieron sombras, zancadillas, límites y probablemente algunas amenazas. Hace 33 años que falleció Gonzalo Arango y ninguno de sus compañeros ha escrito una biografía seria sobre él, de quien dizque admiraban y seguían. Si en 33 años no la hicieron, ya está más claro que el agua que ninguno lo hará. Y si no la harían, ni la hicieron, ni la harán, es porque tendrían primero que hacerse una autopsia, un examen de conciencia y hasta un harakiri. Este libro nos revela que el supuesto periódico que dirigía Jaime Jaramillo Escobar o X504 en Andes y en el que aparentemente se publicó el primer artículo de Gonzalo Arango sobre el Quijote no existió. Ni siquiera él mismo tiene algún ejemplar para demostrar lo contrario y que fue una flagrante patraña que transmitió a Eduardo Escobar para que escribiera una pseudo mini biografía, lo cual hizo Eduardito con gusto para por algún mérito encaramarse en el silencioso Parnaso literario actual. Felizmente Gonzalo Arango supera el título de creador y poeta al tener, ostentar y sostener una obra epistolar,
teatral, narrativa, periodística y poética. Hace algunos años que vivo en Colombia, como conté, y uno de los personajes más admirables y admirados para mí es Gonzalo Arango. Desde que llegaron a mis manos sus poemas y crónicas, he sido y soy un permanente hurgador de lo que haya sobre él. Desde entonces también me he preguntado por qué no existía una biografía de este autor, porque las reseñas biográficas que encontraba lo único que me levantaban eran suspicacias, nuevas interrogaciones y dudas. Y cuando ya estaba resignado a no leerla y a no creer, por supuesto, las de sus discípulos, me enteré de esta obra que se cocinaba en esta ciudad y que estrena a Juan Carlos Vélez Escobar, al mismo tiempo como autor, narrador e investigador, y con la inmensa ventaja de ser andino, de pura cepa y hasta familia de tan ilustre personaje. Yo creo, sin embargo, que Gonzalo Arango sí fue de izquierda, pero de una izquierda liberal, civilizada y racional, abierta al diálogo y a la defensa de los derechos y de las libertades legítimas que hoy son tan necesarias para nuestros pueblos. Por esa razón fue tan rebelde a todo tipo de dogmas y doctrinas anquilosadas en el sectarismo y en el viejo orden. El libro Gonzalo Arango, el de antes, que hoy festejamos, celebramos y disfrutamos, es un libro accesible a cualquier lector, al menos entrenado y al más avisado. Es un libro para leer de una sola sentada, en un viaje o con una vieja, antes de hacer el amor o después de hacerlo. Es un libro para meter en el morral y para regalarlo. Es un libro que nos hace libres y que nos hace hombres. Muchas gracias. Esta es entonces una cartilla en la que se puede conocer la realidad sobre la vida de Gonzalo Arango de una manera práctica y sencilla, además en la que se refleja el pensamiento nadaísta de este gran filósofo y del que todos los andinos deben sentirse orgullosos. La poesía también fue una manera de expresión, como nos lo decía el doctor Rafael, y por otra parte, Gonzalo Arango, el de Andes, desmitifica la visión exagerada que se tiene de Gonzalo Arango. En él se aclara cuán verdaderas son las irreverentes anécdotas que rodean la vida social de Gonzalo Arango, como por ejemplo la no participación de nuestro protagonista en la acción de comulgar en la Catedral de la Candelaria, en la ciudad de Medellín, en donde supuestamente un grupo de nadaístas pisoteó la Sagrada Hostia, cometiendo uno de los actos sacrílegos más indignos de la historia católica medellinense, acto que, aclaramos, no pasa de ser un falso cuento. Recibamos entonces con un fuerte aplauso a Cale, Juan Carlos Vélez Escobar. Buenas noches. Primero que todo, agradecerle a todas y cada una de las personas que se hicieron presentes hoy en este evento, agradecerle a las instituciones que han apoyado desde la edición del libro hasta la realización de su lanzamiento. Hoy es el día del parto de Gonzalo Arango, el de Andes. Para eso, y pidiéndoles disculpas primero cuando me tiemble la voz o algo, porque este micrófono me asusta, preparé un texto para ustedes. Amigos y amigas, buenas noches. Para mí es honroso y gratificante compartir un momento de tanta importancia en compañía de seres tan valiosos en mi vida y en la de mi pueblo como ustedes, los que hoy están conmigo. Y más especialmente en estos terrenos que antes ocupara el hospital y hoy es el más sagrado recinto de la cultura de Andes y que fuera donado por los bisabuelos de Gonzalo Arango, mis propios bisabuelos. Al culminar el trabajo que les presento, espero haber logrado que quienes accedan a él se sientan satisfechos al leerlo y encuentren en su interior al verdadero ser humano que fue Gonzalo Arango, el de Andes, que es la esencia de este libro. Les agradezco a quienes están esta noche conmigo, pero
pero más especialmente al señor alcalde Luis Horacio Gallón Arango, porque al apoyarme para sacar adelante este proyecto, me ha demostrado su incondicional amor por Andes, su deseo de dejar una profunda huella en el corazón y en la historia de nuestros paisanos, pero ante todo me ha dado ejemplo de gallardía, lo que es un verdadero compendio de valores en un líder, y le asegura la continuidad de su misión social en favor y con el favor de todos y todas. Valores que casi están perdidos hoy en nuestros dirigentes. Hoy no quiero hablar de mi libro, deseo hablar de Andes. Quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que pienso de mi pueblo, y lo que les quiero compartir lo titulé Andes, el pueblo Guanábana. En Andes tenemos sitios inspiradores como los charcos del San Juan, de la Chaparrala, del Tapartó, de la Cañaverala. Están a nuestra vista los imponentes farallones de San Fernando y del Citará. Siempre están esperando por visitantes Chorro Blanco, los chorros de la Rochela, la Secreta y las cavernas de San Fernando. Tenemos cerros tutelares como el Mont Blanc, el Cabrero, el Paraíso o la Manga de la Batea. Hay bellos espacios como el Sendero Ecológico, el Ecoparque, la Ciudadela Educativa, la Plaza Principal o la Zona Rosa en el barrio San Pedro. Contamos con sitios de encuentro como el Guaticamá, la Pradera, el Mirador Andino, los Arrayanes o Sinforoso Bar. Aquí hay un espacio para pasear, acampar, ir de sancocho de río o elevar cometas, o simplemente podemos quedarnos plácidamente en las mesitas del parque disfrutando de un delicioso tinto o un helado, cuidando a los niños y a los viejos, o en una sana bohemia con los amigos hablando de cualquier cosa, hasta de los amigos. Andes ha dado mucho de qué hablar. Desde sus personajes más destacados, verdaderamente destacados en el país, hasta sus habitantes más incógnitos y cotidianos, han generado historias que rayan en lo fantástico. Se ha dicho de Andes, por ejemplo, que es la capital del suroeste, por su actividad comercial dinámica y pujante. Recordemos que, entre otras cosas, es el quinto productor nacional de café y que, siendo un pueblo pequeño de 42.000 habitantes, tiene más de 1.200 negocios comerciales. También se dice de Andes que es la prendería del suroeste, porque si pasa de 6 meses, la prenda se queda. Así como que es muy buen padrastro, pero muy mal papá, porque acoge gratamente a los que vienen de otros lados, pero a los nacidos en el pueblo no los trata tan bien. Claro que de todo y de todos se dicen muchas cosas, y es importante que se hable del pueblo, o de nosotros, o de lo que hacemos, porque no estamos pasando desapercibidos, y considero que la vida de un ser humano no se justifica si a su paso por el mundo no deja una huella. Y no quiere decir esto que todos tendríamos que ser artistas o dirigentes, ni nada que se le parezca. Se deja huella de muchas maneras, constituyendo una familia ejemplar, o siendo un juicioso y leal empleado, o un profesional, o un funcionario dispuesto a dar a su institución o a su pueblo algo de su conocimiento y responsabilidad para progreso mutuo, o tal vez dejando un legado como un buen artista, o artesano, o comerciante. En fin, siendo un ciudadano ejemplar, que sabe que le correspondió vivir con otros ciudadanos y que unos y otros están para apoyarse y hacer de la suya una mejor sociedad cada día. Aunque sabemos que hay muchos que decidieron dejar una huella negativa y que en la mayoría de los casos ni reconocen que están actuando mal. Andes acoge con afecto, respeto y confianza a las personas venidas de otras latitudes, quienes a su vez, en la mayoría de los casos, terminan ofreciendo al pueblo su mejor esfuerzo y contribuyendo a un mejor estar de sus gentes. Pero igualmente es cierto que Andes ofrece a los nacidos bajo su cielo la misma y quizás mejores oportunidades de construir un futuro promisorio. Yo veo a Andes como una inmensa guanábana. Tiene tetas para todo el que quiera venir a pegarse de una de ellas. Este pueblo nos ofrece a todos la posibilidad de hacer de nuestras vidas desde la aldea para proyectarlas universalmente. En este pueblo, eso de que no se es profeta en su tierra parece desvirtuarse. Aquí vemos personas nacidas en el municipio que ocupan importantes cargos gerenciales y administrativos, públicos y privados. Aquí hay artistas que viven dignamente de su oficio.
En Andes viven profesionales de todas las áreas del saber, comerciantes, funcionarios, profesores, nacidos o no en su seno, que viven una vida tranquila, levantando a sus familias en un ambiente que de pueblerino tiene poco. La dinámica social y cultural de nuestro pueblo no es nada sencilla, es por el contrario compleja e intrincada. Los andinos tienen un rayón, es otra de las cosas que se dice. Y es cierto, para la muestra, un Indio Uribe, o un Gonzalo Arango, o nuestros paisanos de la Casa de la Esperanza, o Argos, o la gran cantidad de amigos, conocidos o no, que han tomado a lo largo de nuestra historia la decisión de desprenderse voluntariamente de sus vidas, o el Conde de la Manchurria, o nuestro contemporáneo Conde Hernán, o Hiparco Arias, o Carepollo, o los roqueros, o los jóvenes y los viejos del río San Juan, o este servidor. En fin, ejemplos hay muchísimos más. Con todo, a mí me queda claro que a los andinos nos gusta sobresalir, nos gusta imponernos retos y cumplir metas, y esto, con rayón y todo, se le pega a los que llegan aquí y se establecen, por lo regular, dizque por un tiempecito no más. Cuando a mí me dicen que la gente de Andes no tiene sentido de pertenencia, me callo para no caer en discusiones bizantinas. Por el contrario, yo siento a la gente de Andes y en general a los que vivimos en Andes, cada uno a su manera y desde su perspectiva personal, tratando de construir un mejor vividero para todos. Así las ideas de unos y otros no coincidan ni en el color, ni en el discurso, ni en la manera de ejecutar las acciones, ni de hacer las cosas, ni en nada. Así no estemos de acuerdo, buscamos que Andes siga su carrera hacia el progreso. Es posible que es posible que algunos de los que me escuchan no crean ni la mitad de lo que les estoy diciendo. Tal vez otros piensen que exagero y pondero demasiado a mi pueblo, y eso que no he mencionado nada del imponentísimo templo que levantaron los ancestros, ni de las modernas construcciones que día a día vemos aparecer como si retaran nuestras montañeras alturas, ni de los 7 corregimientos, ni siquiera del clima andino propicio para el deleite o para la producción. También es posible que se me tilde de romántico, en lo que se tendría mucha razón. Pero yo siento por mi pueblo profundo amor y respeto, y lo mismo percibo en muchos de mis paisanos, y estos sentimientos me dejan ver y leer lo que tengo a mi alrededor, y les aseguro que los hago sin exageraciones ni poses regionalistas. Para terminar, quiero contarles algo sin exageraciones ni poses regionalistas. Alguna vez, en una reunión en su despacho, le dije al alcalde de un pueblo vecino que se encontraba enfrascado en una discusión con un funcionario de otro municipio de la región: yo no sé cuál sea la sucursal del cielo, eso se lo están peleando su pueblo y el de su contradictor y la ciudad de Cali desde hace muchos años. Lo que le puedo decir, señor alcalde, es que yo creo que Andes es el cielo. Muchas gracias. Le damos entonces de nuevo paso al poeta peruano, y a ustedes también los invitamos a degustar una nueva copa de vino. Quien desee más puede expresar su inquietud. El lenguaje del amor silencioso. Tuve que pararme frente a mis 20 años para encontrarme con toda la avenida de mi vida y ver un solo ser siempre a mi lado, mi madre. Ella no tiene cabellos dorados ni ha leído libros de sabios para enseñarme lo que hasta hoy no he aprendido aún con toda ciencia, consecuencia y valor. El amor silencioso, dador y callado. Engañado he buscado en las calles días y años aquello que el humano siempre edificó: la ternura, la sabiduría, el ejemplo y el amor, y sin darme cuenta todo eso me lo prodigó ella con pureza profunda e instinto muy nato. El amor silencioso, dador y callado.
Tenía que pararme en esta esquina de los versos y ver esas risas, esas glorias, los llantos y cuidados que su vocación generosa en vida me entregó. ¿Cómo no sentirme una larga noche avergonzado, llegar a los 20 años para comprender que lo sencillo, lo simple y lo divino lo había descuidado? El amor silencioso, dador y callado. Yo que pude entender el lenguaje de los sabios, yo que penetré un día nocturno a la rutina de bardos, yo que le he cantado al amor, a la flor y a los labios, me olvidé del amor silencioso, dador y callado. La viuda alegre. La señora Juana Orozco de Valverde, para que digan los vecinos que trabaja, llega temprano al hotel Polvo Eres y revisa el pago al día de los pasajeros. Luego parte a las carreras haciendo sonar sus afilados y ruidosos tacones. Se pasea en un elegante carrazo, último modelo, recientemente comprado. Yo la veo movilizarse por el malecón, en los parques, en los centros comerciales. Ella es una artista cuando camina, moviendo sus caderas y su cintura como una gallina de doble pechuga. Viene de la zapatería con 3 pares de zapatos. Viene de la peluquería con 5 clases de peinados. Viene del mercado y del gimnasio. Y cuando tira sus buenas canas al aire, suspira: ¡ay! Todas las cosas que puedo hacer gracias a Ruperto Valverde Pulgarín, el muerto. Ahí lo dejamos. Muchas gracias. Hasta luego. Televidentes, y de esta manera hemos llegado al final de En Archivo. Agradecemos a aquellas personas que se han dedicado a crear la historia del municipio de Andes. Nos vemos en una próxima ocasión para que juntos recordemos aquellos momentos y personajes que marcaron la historia del territorio andino.